in case you were wondering. Gracias, hermano, gracias, hermana. Amén. Bueno, hasta el momento todavía estamos un poco vacíos en esta sección. No hay ninguna clase de virus que está por ahí o algo así, ¿verdad? Amén. All right. Esta mañana tenemos un mensaje que yo creo que debe ser de gran felicidad para todos ustedes. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar. Pero primero, el hermano Félix quiere mostrarle algo. Ustedes saben que antes que tener este piso tuvimos algunos gabinetes ahí donde guardamos cosas, pero ahora eso es el sitio donde estamos guardando las cosas, ¿verdad? All right, muy bien, hermano Félix. Podría tener un sitio en uno de estos programas, ¿verdad? Mostrando a la gente la cosa. Amén. Y el Señor proveyó eso. Íbamos a comprar algunas cosas ahí en Costco, pero el Señor proveyó eso gratis, que es un precio muy bueno que me gusta, ¿verdad? Amén. All right, entonces, felicidad. Felicidad. El hecho es, hablando de eso, algunos de ustedes han llamado hermano Félix, hermano feliz, ¿verdad? Por un tiempo, ¿verdad? Antes de saber si su nombre fue Félix, pero él es hermano feliz Félix. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, felicidad, todo el mundo busca la felicidad. Pero estoy aquí esta mañana para decirle que la única manera de tener la verdadera felicidad es cuando uno está bien con Dios. Es la única manera. Gente puede tener un poco de felicidad por aquí, un poco de felicidad por allá, pero la única manera de tener la verdadera felicidad es cuando uno está bien con Dios. Y la única manera de estar bien con Dios es cuando usted recibe perdón de su pecado. ¿Okay? Y vamos a ver eso. Eso viene en dos partes. Primero, cuando uno viene a Cristo por fe, uno recibe perdón una vez y para siempre para todos sus pecados, ¿okay? Y uno es justificado. Pero también la segunda parte, como creyente, cuando nosotros pecamos, podemos recibir perdón por los pecados. Eso yo llamo el perdón de comunión. Cuando uno viene a Cristo, eso es lo que yo llamo el perdón de justificación. Porque uno viene a Cristo, uno está perdonado una vez y para siempre de los pecados del pasado, los pecados del futuro, una vez y para siempre. Pero cuando uno es creyente, cuando pecamos, eso afecta nuestra comunión con Dios. Y que tenemos que seguir confesando. No tiene que ir el pastor, no tiene que ir a uno de los diáconos, vamos a Dios. Porque tenemos un sumo sacerdote y eso es el Señor Jesucristo, que está siempre listo para recibirnos. El perdón es el único portón a la felicidad genuina. Todo el mundo tiene sus hojas esta mañana. Ok, vamos a ver entonces el Salmo 32. El Salmo 32, vamos a leerlo y después vamos a seguir adelante con el mensaje. El Salmo 32. Dice aquí la palabra de Dios: bienaventurado. Okay, bienaventurado quiere decir muchas cosas, pero podría traducirlo: feliz, cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y vamos a dejarlo ahí por el momento y después seguimos. Amén. Padre, gracias por el buen día. Gracias por la oportunidad de estar aquí juntos.
Bendice los que no pueden estar aquí hoy por una razón o la otra, pero nosotros que estamos felices que podemos reunirnos en el nombre de Cristo. Y Señor, bendice los que si están algunos mirando en el Zoom, y pedimos que todo sea para la gloria tuya. Pedimos por el país, Señor, de Venezuela, que hoy tiene elecciones, y pedimos que tú vas a tener misericordia en este país para darles líderes que verdaderamente están interesados en el bienestar del pueblo y en la libertad. Por favor, Señor, ten misericordia. Pedimos también que aquí tú nos vas a dar entendimiento en cuanto a la palabra de Dios, entendimiento, y también que tú nos das un gran ánimo para aprovecharnos de lo que estamos aprendiendo esta mañana, el perdón que está únicamente en el Señor Jesucristo. Dame entendimiento de predicar el mensaje bien, de una manera que todo el mundo pueda entender sin problema, y para la gloria de Cristo. En el nombre de Él pedimos. Amén. All right, entonces, tal vez la pregunta número 1 viene, y para nosotros, la mayoría de nosotros, si no todos, es obvio, pero todavía voy a preguntarlo. ¿Por qué necesita perdón una persona? ¿Por qué necesita perdón una persona? Bueno, estos versículos nos van a decir plenamente. Nos da 3 diferentes palabras que habla de lo que nosotros llamamos básicamente pecado. Dice en el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La primera palabra es transgresión. ¿Qué es transgresión? ¿Qué es transgresión? Básicamente, transgresión tiene que ver con la idea de rebeldía. Transgresión es rebeldía en contra de Dios. Muchos ejemplos de eso en la Biblia. Tal vez el ejemplo más grande encontramos en el principio, ¿verdad? En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Ya está en su lista como el número por abajo, como 5 más abajo. Los otros vamos a ver en un momento. Pero Génesis 3:6 dice eso. Vio la mujer, y la mujer fue Eva, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso es tal vez uno de los mejores ejemplos de rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Voy a decirle por qué. Porque en el huerto de Edén, Adán y Eva recibieron instrucciones bien claras, que pueden comer de todos los árboles del huerto menos uno. El árbol en el centro. El árbol que fue del conocimiento del bien y del mal, lo bueno y lo malo. Este árbol no puede comer. Usted mire cuán generoso es Dios. ¿Quién sabe cuántos árboles había en el huerto de Edén? Probablemente un montón, muchos. Dios pudo haber dicho, solamente puede comer de un árbol, los demás no puede comer. Pero no, Dios dijo, usted puede comer de todos los árboles, menos uno, solamente uno, que no podría comer. Entonces, no fue un secreto, no fue algo que ellos hicieron por ignorancia. Cuando ellos comieron de este árbol, lo hicieron en rebeldía directa en contra del mandamiento de Dios. Eso se llama transgresión. Y todos nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos hecho cosas directamente en contra de la palabra de Dios. Cosas que sabíamos que eran absolutamente en desobediencia a Dios y a su palabra. También, otra palabra aquí, dice aquí que cubierto su pecado. Primero, transgresión es rebeldía en contra de Dios. Ahora, pecado, la idea aquí también en el Nuevo Testamento tiene la idea de no pegar el blanco.
No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de disparar armas, ¿verdad? O tal vez con arco y flecha, o tal vez hasta dardos. ¿Okay? Pero en todos estos deportes tiene un blanco. Y la idea es, para pegar el blanco, uno espera en el centro, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso en español? No busque eso. En inglés se llama el bullseye. Bullseye. El centro del blanco. ¿Tiene un nombre en particular? ¿No? El centro del blanco. En inglés, para ustedes, ¿verdad?, que quieren aprender más el idioma del cielo, de la tierra, español es del cielo, inglés es de la tierra, ¿verdad? Bullseye, el ojo del toro, ¿verdad? Eso como dice. Pero la palabra pecado en el Antiguo, tanto como en el Nuevo Testamento, quiere decir no pegar el blanco. Y el blanco es la ley de Dios. Cuando no cumplimos la ley de Dios, pensamos primero de los 2 mandamientos que Jesús dio, que debemos amar a Dios de todo corazón y debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Cuando no cumplimos estos 2, estamos pecando, no estamos pegando el blanco. Los 10 mandamientos, que nos dan más detalles cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Cuando no guardamos los 10 mandamientos, estamos pecando, no estamos guardando la ley de Dios, no estamos cumpliendo. Entonces, transgresión, él dice aquí, cuya transgresión ha sido perdonado, eso es rebeldía, cubierto su pecado. Pecado es no cumplir con la ley de Dios, no pegar el blanco. Y también dice, bienaventurado el hombre a quien no culpa iniquidad. Iniquidad tiene que ver, también más tarde hablo de maldad de mi pecado. La idea de iniquidad es desviarse del camino de Dios. Dios tiene un camino para nosotros de caminar, y cuando desviamos de este pecado, de este camino, estamos en iniquidad. En su hoja tiene los versículos, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, ¿qué? Por su camino. Eso es su propio camino, no el camino de Dios. Se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, Cristo, el pecado de todos nosotros. También Jeremías 8:6 habla de la misma idea. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo que he hecho. Cada cual se volvió a su propia carrera, ¿okay? Como caballo que arremete con ímpetu a la batalla, ¿okay? Se volvió a su propia carrera. La iniquidad es cuando uno sale del camino que Dios ha trazado para el ser humano, ¿okay? Eso se llama iniquidad. Este camino es un camino torcido, es un camino que lleva a la perdición, como Jesús dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino a la perdición es un camino muy espacioso, pero es un camino que se llama iniquidad. Entonces tenemos 3 diferentes palabras aquí para lo que hablamos en general como pecado: transgresión, pecado, iniquidad, que tiene que ver con varios puntos. Eso es porque usted y yo necesitamos perdón. Vamos a mirar estos versículos antes que los que hemos visto. En el pasaje dice, mientras callé, este contexto de Salmo 32, lo más probable, sin duda, es hablando de David. Si usted recuerda, David, que era en su vida entera un hombre conforme al corazón, pero David también falló, David también fracasó, David también pecó. Y lo más probable que este contexto está hablando de cuando David pecó por cometer adulterio con Betsabé.
y después asesino, cuando mató para matar al esposo de ella que se llamaba Urías. Entonces después, cuando él estaba ahí día tras día, eso fue su experiencia, guardando su pecado adentro, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y eso no es una sorpresa, porque Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La idea de este mensaje, hermanos, del mano positivo, es que el perdón es el portón de la genuina felicidad. Pero al otro lado, si no queremos confesar y dejar nuestros pecados, ciertamente eso es un camino de una vida miserable y una vida que termina en la perdición. Y dice aquí eso, que cuando David quedó callado y no quería confesar, se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día, porque si pecamos y no confesamos, las cosas no van a salir bien. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Usted cree eso? ¿Qué piensa? ¿Es la verdad? Es la verdad. Si pecamos, eso es una cosa, ¿verdad? Lamentablemente todavía peleamos contra la carne, todavía peleamos contra el mundo, todavía peleamos contra el diablo, y todavía lamentablemente usted y yo fallamos y pecamos. Eso es una triste realidad. Pero es una cosa pecar, es otra cosa tratar de encubrirlo. Como vamos a ver hoy, la felicidad viene cuando buscamos perdón por confesar nuestro pecado a Dios, ¿verdad? Eso es la clave. David pecó, y David pecó grandemente, pero por algunos 9 meses él encubrió su pecado y él sufrió por eso. Juan 1:8 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Durante este tiempo David estaba tratando de convencer a sí mismo que no había hecho nada malo. El ser humano, usted y yo, tenemos una capacidad sumamente grande de la racionalización. Eso es, de tratar de hacer razonamientos para convencernos que no estamos tan mal. Todo el mundo tenemos este talento, algunos más que otros. Y durante este tiempo David quedó callado. Ya el hombre Urías fue matado. Después David se casó con Betsabé y dijo: todo está bien ahora, todo está cubierto. Pero todo no fue cubierto. Y eso es lo mismo con usted y conmigo, hermanos. Si nosotros pecamos, solamente hay una solución: para correr a Dios y confesar nuestros pecados. Eso es la única solución, ¿ok? Bien, entonces también el pasaje, mientras vamos por abajo, dice el versículo 4: porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. La Biblia dice plenamente en el Proverbios 3:12: porque Jehová al que ama, ¿qué es lo que Jehová hace al que ama? Castiga. ¿Y por qué? Porque Él nos ama demasiado para permitirnos seguir en el pecado. Él nos ama demasiado para permitirnos sencillamente seguir en el pecado. Es un buen principio para nosotros como padres. ¿Okay? Debemos corregir a nuestros hijos. ¿Okay? Debemos corregir a nuestros hijos. Puede ser que nuestros hijos lo reciben bien o puede ser que lo reciben mal. Pero de todas maneras debemos corregirles. Eso es una muestra de amor. ¿Okay? No digo que un padre debe abusar a sus hijos, eso es otra cosa. Pero debemos ciertamente corregirles. Y eso es precisamente lo que Dios estaba haciendo. Dice aquí que se envejecieron mis huesos.
Él fue afectado físicamente por el pecado que había hecho, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ustedes ya saben que en estas semanas la hermana Brenda está ahí en Alemania visitando los nietos, nuestra hija y yerno, y me dejó en casa con una responsabilidad. Tenemos un pequeño jardín donde está creciendo los tomates y está creciendo, estoy seguro, favorito de ustedes, collard greens, ¿verdad? Tal vez no sabe lo que son, ¿verdad? Pero a la hermana Brenda le gusta. Eso y también algunas de las flores. Y la hermana Brenda me dejó con la responsabilidad de asegurar que estas plantas tenían agua suficiente. ¿Qué pasa en un ambiente como nosotros tenemos si una planta no recibe agua? ¿Qué va a pasar? Se seca, se seca. Y cuando usted mire la planta y está secando, ¿cómo le parece? Parece muy triste, ¿verdad? Muy triste. Precisamente eso es lo que estaba pasando con David. David era como una planta que necesitaba agua y no estaba recibiendo agua. Dice que estaba adentro gimiendo día y noche, ¿verdad? Porque la mano de Dios estaba sobre él con presión de qué? Presión de confesar su pecado. ¿Okay? Y entonces se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estaba secando el hombre. Dios en su misericordia le dio castigo. Y gracias, Señor, Él hace lo mismo con usted y conmigo. Si nosotros pecamos y no confesamos, Dios, como un buen padre, nos manda castigo para convencernos que debemos confesar nuestros pecados. Entonces, eso es como Dios opera. Eso es como nuestro buen Padre celestial. Porque dice en versículo 5, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no confesamos nuestros pecados, Él no puede perdonar y limpiar. Ya yo le expliqué en el principio, déjeme repetirlo. Hay una diferencia entre el perdón de justificación. Perdón para justificación cuando uno viene a Cristo. Su pecado está perdonado una vez y para siempre. Eso puede llamar también el perdón judicial. En la corte del cielo, su pecado que está en contra de usted o en contra de mí, ya está perdonado una vez y para siempre y está echado fuera de la corte del cielo y usted nunca va a ver este pecado más, como vamos a ver en un momento, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando como un creyente del pecado que cometemos, estamos hablando de pecados que pone obstáculo de nuestra comunión con Dios. Eso sí, necesitamos ir y confesar y pedir perdón de Dios porque afecta nuestra comunión con Dios. Como dice la Biblia, tus pecados han puesto una separación entre usted y Dios. Eso es lo que estaba pasando con David. David era un hombre salvo, pero él sentía como un hombre perdido, porque la mano de Dios estaba sobre él día y noche y estaba como secando hasta físicamente. Pero cuando él confesó, él recibió perdón, él recibió alivio, él recibió la comunión de Dios otra vez. Entonces, ¿por qué necesito perdón? Porque yo he cometido transgresión, rebeldía en contra de Dios. ¿Por qué necesito perdón? Porque yo he pecado, no he cumplido la ley de Dios. ¿Por qué necesito perdón? Porque yo he cometido iniquidad. Eso es, he desviado del camino de Dios. Por eso necesito perdón. Entonces, ¿qué hace Dios cuando usted confiesa su pecado?
¿Sabe algo, hermanos? Muchas veces nosotros, ¿cómo es la palabra? Criticamos la iglesia romana católica, porque como parte de su religión ellos tienen este proceso de confesión, donde usted va con un sacerdote y usted tiene que decir eso y lo otro, y él le da una penitencia, ¿verdad? Y nosotros criticamos, y con razón, porque este proceso no se encuentra en la Biblia. Pero, por lo menos, ellos entienden la necesidad de confesión. Muchas veces como bautistas, particularmente en esta época en que vivimos, hemos olvidado que usted y yo todavía tenemos que estar confesando nuestros pecados. No porque tal vez vamos a perder la salvación, eso es imposible, pero porque sí vamos a perder la dulce comunión con Dios si nosotros no confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Y como el otro, casi siempre, la mayoría si lo hacen. En realidad yo no hablo con tantos católicos como yo hacía cuando estaba en Puerto Rico, pero porque mis vecinos casi todos eran católicos. Entonces algunos van una vez por semana, algunos van una vez por mes, algunos no van. Pero mi pregunta no es para ellos, mi pregunta es para nosotros. ¿Cuánto es que usted y yo vamos delante del trono de la gracia confesando nuestros pecados? Debe ser diariamente y durante el día. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace Dios cuando usted o yo confesamos nuestros pecados? Ya lo miramos aquí. Versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Perdonada. Esta palabra perdonada quiere decir quitada. Dios nos quita este pecado. El Salmo 103, 12 dice lo siguiente. Déjame ver dónde está. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Okay? Dios nos quita el pecado, Él nos perdona. ¿Okay? Salmo 103, ¿verdad? Y el versículo 12. Tan lejos, ¿verdad?, como el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es lo que Dios hace. También Él hace otra cosa. Dice aquí en cuanto el cubierto su pecado. ¿Qué quiere decir cubierto su pecado? ¿Solamente para esconderlo, para tratar de olvidar? No, es que Él lo pone completamente fuera de su vista. ¿Cómo puede ser eso Dios? Porque Él sabe todo. Bueno, Dios puede hacer todo. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios dice que Él hace. Dice en Miqueas: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. ¿Cómo le gusta eso? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Obviamente no está hablando de físicamente de echar pecados en el mar, ¿verdad? Pero está hablando figurativamente, en la profundidad del mar, fuera de la vista de Él, y también sepultar nuestras iniquidades. Es una frase muy bonita. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. Cuando dice que cubierto su pecado, quiere decir que Él va a poner nuestro pecado fuera de la vista, que no tenemos que estar mirándoles. Isaías 38, 17 tiene la misma idea. Y aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Está hablando en una forma de ser humano. Obviamente Dios es espíritu, el Padre es espíritu, no tiene cuerpo, pero está hablando de una manera figurativa. Si usted pone algo detrás de su espalda, ¿usted puede verlo? No, al menos usted tiene un espejo, ¿verdad? Pero
solamente por su propia cuenta usted no puede ver lo que está detrás de su espalda. Eso es lo que Dios está diciendo. Está poniendo el pecado de nosotros fuera de la vista, cubierto. ¿Okay? Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros confesamos nuestro pecado. También el versículo dice aquí, dice, bienaventurado a quien Dios no culpa de iniquidad, no culpa de iniquidad. Esta idea de no culpa es no atribuye o no lo pone en su cuenta. Y eso es una parte central de la idea de la justificación. Cuando una persona confía en Cristo, tenemos en nuestra cuenta, en la corte del cielo, una lista casi sin número de pecados en nuestra cuenta. Y cuando uno confía en Cristo, ¿qué es lo que Dios hace con toda esta lista de pecados? ¿Dónde lo pone? En la cuenta de Jesús. Y Cristo ya pagó todo eso. Entonces no queda nada en nuestra cuenta. Él no culpa, Él no atribuye, Él no lo pone en nuestra cuenta judicialmente. Ya está en la cuenta de Cristo. Dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. De vez en cuando algunos de nosotros empezamos a tener problemas en recordar cosas. Por ejemplo, si yo fuera a dar una prueba esta mañana, y no lo voy a hacer porque probablemente yo voy a fallar también, pero si yo fuera a hacer una prueba esta mañana, decir, hermano, levántate y háblanos el nombre de cada persona que está aquí. Tal vez alguien podría hacerlo. Tal vez si yo tenía suerte en el momento yo podría hacerlo, ¿verdad? Porque yo conozco todos los nombres, pero tal vez voy a olvidar. Pero cuando dice aquí que no me acordaré de tus pecados, Dios no tiene la falta de capacidad de recordar, es que Él ha decidido que no va a tomar en cuenta nuestros pecados ya más. No es que Él olvidó, no es que Dios dice, ay, olvidé. No, Dios no puede hacer eso, Él sabe todo. Pero cuando dice, no me acordaré de tus pecados, es que Él ha decidido que no va a tomar en cuenta estos pecados más. Y Él no culpa nuestra iniquidad. Entonces, como hay tres clases de pecados que Él menciona, rebeldía, no cumplir la ley de Dios y desviarnos del camino de Dios, también Él menciona tres cosas que pasa cuando confesamos. Él quita nuestro pecado, perdona, están cubiertos fuera de la vista, y también Dios no lo pone en cuenta más nuestros pecados, porque tenemos justificación en Cristo. Y eso es muy importante para nosotros. La mayoría de nosotros aquí ya somos salvos por fe en Cristo, pero si por acaso, y para recordarnos, dice aquí en Génesis 15:6, hablando de Abraham, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántas buenas obras hizo Abraham para ser salvo? Tan despierto. Ningunos, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hizo para ser salvo? Creyó a Dios, confió en Dios. Él vino a Dios como un pecador perdido que no podría hacer nada para salvar a sí mismo. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los pecados de Abraham fueron puestos en la cuenta de Cristo y la justicia de Cristo fue puesto en la cuenta de Abraham. Usted dice, ay, pero pastor, Cristo ya no había muerto. Hey, eso no es ningún problema para Dios. Para Dios es como todo es a la vez. ¿Okay? El tiempo es un concepto para usted y yo, pero para Dios todo es presente. ¿Okay? El pasado, el presente, el futuro para nosotros, todo es presente para Dios, ¿verdad? Para Él no hay problema. Pero creyó Jehová y le fue contado por justicia.
También hablamos últimamente de las 3 cruces. En Lucas 23, Jesús en la cruz y uno de los ladrones dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dice la palabra? Entonces Jesús le dijo: lo siento, no puedo hacer nada porque ya es tarde, usted no tiene oportunidad para hacer muchas buenas obras. Eso es lo que Cristo dijo. No, Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo podría decir una cosa así? Cuando este hombre fue un ladrón, fue un criminal, ya estaba ahí crucificado por sus crímenes. Y en un momento Él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En un momento, y Cristo dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es posible? Porque la salvación es por fe. Y eso es lo que este hombre hizo en la última parte de su vida. Confió en el Señor Jesucristo. Él fue justificado. Sus pecados fueron perdonados. Alright, bien. Entonces, eso es lo que Dios hace cuando una persona confiesa su pecado. Ahora, vamos a ver entonces algunos otros puntos. Tenemos un ejemplo de confesar su pecado, el mismo ejemplo de David. Vamos a leerlo. 2 Samuel 12. Jehová envió a Natán, que Natán era un profeta de Dios. Recuerde, David está aquí, ya está casado a Betsabé. Betsabé ya está encinta con el bebé de David. David ya está escondiendo, encubriendo su pecado todos estos meses. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Yo pregunto, hermanos, ¿por qué encendió el furor de David en contra de este hombre, este rico? ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue injusto, egoísta, completamente malo. Ajá. Pero entonces dijo Natán: vive Jehová, que él que tal hizo, que él dijo a Natán: vive Jehová, que él que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. ¿Y por qué esta ilustración? David, en el tiempo que él cometió adulterio con Betsabé y que él mandó para matar a Urías, su esposo, David ya tenía varias esposas. ¿Ya? Varias esposas. Ya tenía riquezas, todo lo que él necesitaba y más. Urías era un fiel soldado en el ejército de David, tuvo una sola esposa. Él fue, como en este ejemplo, el hombre que tenía esta oveja. David fue como el rico que le robó. David se enfureció en contra de sí mismo. Natán dice: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, eso es la cosa, hermanos, te habría añadido mucho más. Déjame pasar al lado por un momento, hermanos, cuanto a este asunto de tentación y pecado.
Dios nos ha dado mucho en Cristo, ¿verdad? Dios nos ha dado todo en Cristo. Y si nos falta cualquier cosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir. Pero en vez de pedir, muchas veces salimos, desviamos, como dice aquí, en estas diferentes clases de pecado, buscando de satisfacernos. En vez de buscar a Dios y lo que Él quiere, buscamos algo del mundo, algo del pecado. Eso es la cosa tan triste. Dios dice, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová. David tuvo un poco la palabra de Jehová, y entonces tuvo un poco Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Eso es lo que hacemos, hermano. Eso es lo que yo hago, eso es lo que usted hace. Cuando nosotros pecamos, menospreciamos a nuestro Dios. Menospreciamos el sacrificio que hizo Cristo para nosotros. Tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ok, ¿cuál es la reacción de David? ¿Le va a cortar la cabeza de Natán? No, gracias a Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Confesó su pecado. ¿Y qué pasó entonces? Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque ¿sabe cuál fue la pena para el adulterio? La muerte. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces había consecuencias. Aun cuando hay perdón, hay consecuencias, pero él fue perdonado. ¿Qué cosa, verdad? Todo lo que él hizo, una cosa tan arrogante, una cosa tan egoísta, pero cuando él confesó su pecado, él fue perdonado. Eso es la cosa. Por eso el perdón es el portón a la felicidad genuina. Imposible vivir bien con Dios sin el perdón. Dime una cosa, según Salmo 32, mientras David quedó callado, ¿cuán feliz usted piensa que él era? ¿Muy feliz? No, él era miserable. Todo el tiempo miserable, día y noche. Tal vez buscaba música, tal vez buscaba esto, buscaba el otro, pero no encontró alivio hasta el momento cuando él confesó su pecado. Y cuando él confesó su pecado, él fue perdonado. Y ya la carga se levantó de sus hombros. Amén. Entonces, eso es el ejemplo de confesar su pecado. Precisamente cómo lo hacemos. También miramos a David en Salmo 51. Salmo 51, vamos a mirar ahí un momento. No voy a predicar el pasaje, pero voy a leerle su confesión, ¿verdad? Eso fue como David confesó. A él dijo a Natán: yo he pecado en contra de Jehová. Pero eso, su corazón delante de Dios, dice aquí en Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
El corazón de confesión es para reconocer mis rebeliones y que mi pecado está siempre delante de mí. No es una pequeña cosa, es una gran cosa. ¿Okay? Yo reconozco. Y cuando uno viene a Cristo, viene de esta manera. Yo reconozco mi pecado. También otra cosa importante, versículo 4. Contra ti solo he pecado. Bueno, ciertamente él había pecado en contra de Urías. Él había pecado en contra de Betsabé en un sentido. Él había pecado en contra de la nación de Israel siendo el rey. Pero primero que nada, él pecó en contra de Dios. Y vamos a recordar eso también, hermanos, usted y yo. Si yo fuera a robar algo, yo estoy pecando en contra del dueño de este asunto, de la cosa. Pero yo estoy pecando número uno en contra de Dios. ¿Okay? Si yo digo un chisme, yo estoy pecando en contra de esta persona, yo estoy diciendo el chisme. Pero primero que nada, yo estoy pecando en contra de Dios. Eso es lo que David está diciendo. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir, cuando usted y yo fuimos concebidos dentro del vientre de nuestra mamá, nosotros ya éramos pecaminosos, tuvimos la naturaleza pecaminosa ya. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo. Eso es una planta que pusieron sangre. Seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es como David confesó su pecado. Creo que es un buen ejemplo para nosotros. ¿Okay? All right. Un ejemplo de confesar ya cuando Natán fue a David. Cómo confesar en Salmo 51. Y finalmente, ¿cuándo es que debemos confesar? Hay que confesar su pecado lo más rápido que sea posible. En el momento que reconocemos que hemos pecado, en este momento debemos confesar nuestro pecado. Aquí dice en el Salmo, en su hoja, creo que está. Déjame ver aquí. Bueno, tal vez no está. Voy a buscarlo. Salmo 32:6. Bueno, ya hemos leído 32. Entonces, está ahí mismo en su hoja en el principio. Salmo 32:6. Aquí está el asunto. ¿Qué va a pasar con nosotros si no confesamos, según lo que hemos estudiado hoy? Si dejamos de confesar, ¿cómo va a salir las cosas con nosotros? Si dejamos de confesar, lo ponemos hasta más tarde y más tarde y más tarde, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Bueno, vamos a experimentar el castigo de Dios. Por eso debemos confesar lo más pronto que sea posible. David dice aquí en 32:6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. ¿Okay? En el mismo momento, mientras Dios puede ser hallado. Eso aplica a la persona que viene a Cristo. Algunos dicen, bueno, yo vengo a Cristo más tarde. No, usted va a venir a Cristo cuando Él dice, usted no va a venir. ¿Okay? Entonces, como dice aquí en Isaías 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Por qué dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado? ¿Qué usted piensa? ¿Por qué dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado? Yo voy a decirle por qué.
porque algún tiempo que Jehová no puede ser hallado. Ay, pero pastor está ahí en todo momento, Él sabe todo, Él mira todo. Sí, pero si en este momento el corazón suyo es tierno, porque Dios está obrando en su corazón y usted dice que no, más tarde, mañana, el otro día, no hay garantía que el corazón suyo va a ser tierno mañana o el otro día. Por eso, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. No es que Dios va a esconderse, sino usted va a cambiar su deseo. Ahora, en este momento, usted siente una necesidad de venir al Señor, pero usted dice, no, más tarde, yo lo hago más tarde. Puede ser que más tarde usted ya no tiene el deseo. Por eso, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El tiempo mejor para confesar nuestro pecado es en el mismo momento que hemos reconocido el pecado. Debemos confesar. Ahora, hay situaciones en que usted tiene que confesar a personas. Si usted ha pecado de una manera pública, entonces usted sí tiene que confesar a las personas así, ¿verdad? Yo recuerdo una situación, yo dudo que lo he dicho tal vez hace años, pero fue una situación, para recordarlo, para mí me da un poco de pena. Pero voy a decirles como ejemplo. Allí en nuestro ministerio en Ponce, en Puerto Rico, tuvimos una escuela cristiana y que, bueno, fue bastante bien, ¿verdad? Tuvimos como 200 estudiantes ahí y llenamos todo el espacio que tuvimos. Y la escuela, yo creo que fue una escuela de éxito en el sentido que enseñamos los estudiantes con una educación cristiana. Pero en cuanto a los estudiantes de la escuela elemental, no todos los que entraron a nuestra escuela eran creyentes, ¿okay? Porque muchas veces los niños chiquitos ya no son creyentes. Ahora los padres sí, queremos tener los padres creyentes, pero muchas veces los niños no, y ya iban creciendo y de vez en cuando ya no habían recibido a Cristo. Y había una vez un muchacho que yo creo que ya había llegado como a la edad de 14 o 15, entró en nuestra escuela mucho más chiquito, y él fue muy rebelde y muy arrogante. Tenía varios hermanos también en la escuela que no eran tanto como él. Y un día en nuestra capilla, no puedo recordar los detalles de lo que hizo, pero él hizo un reto bien arrogante en la capilla a mí, y yo hice algo que no fue muy sabio. Yo salí del púlpito, yo tomé su bulto. ¿Sabe qué es un bulto? No, es una nueva palabra, es una palabra de Puerto Rico, un bulto. Eso es su backpack, ¿cómo se dice? Mochila, eso es. Ay, no puedo imaginarlo. Yo era el pastor de la iglesia, el director de la escuela. Yo tomé su mochila, lo tomé y yo lo tiré por detrás. Yo dije, usted puede seguir esta mochila. Lo hice al frente de todos los estudiantes, y los estudiantes quedaron con la boca abierta. Así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el próximo día? Tenía que pedir perdón, en el sentido que yo había pecado en contra de estos estudiantes por actuarme de una manera que no era digno o correcto para mi posición como el director, y también el muchacho lo merecía ciertamente, pero la manera que yo lo hice fue absolutamente incorrecto. Entonces fue algo público y tenía que confesarlo públicamente. Eso es como lo hace, ¿verdad? Ahora, si es algo solamente entre usted y Dios, usted solamente tiene que confesarlo a Dios nada más, ¿verdad? Pero si es algo que usted lo hizo y usted ya afectó a otras personas, usted tiene que confesar a ellos también. Puede ser en privado, la mayoría de las veces en privado, pero si es algo público hay que hacerlo públicamente. Bien, pero la confesión, hermanos,
en nuestra vida cristiana. Ya nuestro pecado judicialmente ha sido perdonado una vez y para siempre por Dios. Él no lo tiene en nuestra cuenta. Él lo ha puesto detrás de su espalda. Él lo ha echado en la profundidad del mar y nunca vamos a ver este pecado más. Pero como hijos de Dios, tenemos que andar confesando nuestro pecado para mantener una comunión dulce con nuestro Padre. Es como en la familia, como nosotros. Si tenemos algo entre el padre, los padres y los hijos, ¿es un hogar muy cómodo? No es un hogar muy cómodo. Tenemos que arreglar todo para mantener la comunión dulce. Es lo mismo con Dios como creyentes. Ahora, debemos confesar nuestros pecados al Señor diariamente. Y Él nos ha prometido, como hemos visto, que Él nos va a dar perdón. Y terminamos con esta parte de Salmo 32, que no hemos leído, que habla del gozo que tenemos después del perdón, el gozo y la felicidad. Y que podemos dar testimonio a otros, como Dios perdona. Dice aquí, en versículo 6 hemos leído: por esto os hará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino con que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Ustedes tienen experiencia con caballos? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Entonces ya sabe, estos caballos, algunos caballos que son muy entrenados y que tienen un espíritu, usted puede montarles sin nada, pero la mayoría usted necesita todo el equipo para mantenerse bien ahí. Ya una vez yo recuerdo, estábamos ahí en un picnic ahí en las montañas, ahí en Arizona, en Tucson. Ahí encontramos algunos caballos caminando por ahí, por allá, y yo monté uno sin nada. Tal vez no fui muy sabio porque yo no conocía el caballo, pero el caballo fue muy manso y me cargó por un tiempo y después salí sin problema. Pero si fuera lo más común y corriente, lo más probable me hubiera tirado y tener un cuello roto, ¿verdad? Porque la mayoría necesita el equipo, como dice, han de ser sujetados con cabestro y con freno. Dios quiere que usted y yo seamos como un caballo manso en sus manos. ¿Okay? Dice el versículo 10: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, hermanos, la felicidad la confesión de pecado nos lleva al perdón, y el perdón es el portón a la felicidad genuina. Esta mañana vamos a recordar eso. La mayoría somos creyentes, si no todos, pero nosotros como creyentes necesitamos confesar nuestros pecados diariamente para mantener la buena comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por el buen día, gracias por cada persona presente. Posible, Señor, que algunos aquí nunca han llegado al punto en su vida de entender que necesitan venir a ti personalmente para confiar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección, para recibir un perdón permanente judicial una vez y para siempre, para ser salvos, para nacer de nuevo. Entonces, Señor, abre el entendimiento y el corazón de estas personas en esta mañana. Y, Señor, para el pueblo de Dios, ayúdanos de entender que aunque Cristo nos perdonó una vez y para siempre, en cuanto al juicio de Dios,
Tenemos que confesar nuestros pecados diariamente para mantener la comunión contigo. Ayúdanos de pensar de Salmo 32. Ayúdanos de pensar del ejemplo de David. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por su buena atención esta mañana. Siempre estamos disponibles para cualquier cosa si tengo dudas o inquietudes. ¿Ok? Amén. Amén.